Amigos, y es el momento de escuchar a Julieta Tejada. Muchísimas gracias, José Luis. Muy buenos días. Buenos días para todos mis compañeros aquí en cabina. Los buenos días para el país. Don Álvaro, mi abrazo de siempre para usted. Miren, señores, es que aquí hemos estado hablando sobre la necesidad y de hacer una reforma de los pies a la cabeza, como en algún momento, parafraseando a Nayib Chaede, de la ley 8701. Se están realizando vistas públicas, lo cual me parece bastante interesante, un ejercicio democrático y participativo de los diferentes sectores para que den su opinión al respecto. Ahora bien, algunos sectores, como por ejemplo el sector sindical, representado por Pepe Abreu y otros sindicalistas, han propuesto que se hagan algunas reformas específicas en puntos específicos. Por ejemplo, con lo que tiene que ver con la devolución de lo ahorrado en algunos casos, en casos específicos, por ejemplo, de cotizantes que no van a poder completar las 300 cuotas. La ley establece que para usted tener derecho a ser pensionado, es decir, a que al final cuando usted agote el pago de 300 cuotas, pues que usted haya cotizado, entonces usted tiene derecho a una pensión que en ningún caso es el 100% de su último salario de vengado. En ningún caso es el 100%. Entonces, ellos plantean... Se habla de, perdón Julieta, se habla de un 18 o un 20%. De un 18 a un 20. Del salario, sí. Imagínense ustedes, 300 cuotas, ¿son cuántos años? Son 30 años. 30 años, 360 cuotas. Es decir, que según la ley actual, usted tiene que pasar 30 años trabajando, cotizando, para al final de esos 30 años usted recibir, digamos, vamos a ponerlo en el mejor de los casos, usted recibir un 20% de su salario. Ustedes que nos están escuchando, amigos oyentes que nos oyen y que nos ven por las diferentes plataformas de esta Z101, pues ustedes podrán hacer sus cálculos, cada uno, dependiendo de su propia experiencia, de su propia realidad, de su propio salario, a partir de su salario. Lo que eso significa, es decir, que aquí hay dominicanos cotizantes que tendrán que esperar 30 años para recibir pensiones de 8, 10, 12 mil, 15 mil, 20 mil pesos. Entonces, esos son de los puntos que están en discusión, que se plantean, que tienen que ser reformados para que se busque un mecanismo, la ley establezca claramente un mecanismo para que esta ley, valga la redundancia, no sea tan injusta, porque al final de la jornada no se le está retribuyendo nada que le permita lo que en principio el espíritu de la ley busca, que es que las personas al final pues puedan tener una protección social, puedan vivir de manera digna. Sí, dígame, Nayib. No, lamentablemente, Julieta, como está configurado el sistema de pensiones de la República Dominicana a través de esa ley 8701, es para que nosotros, y digo nosotros porque yo creo que todos los que estamos en esta mesa, a excepción de Rosendo, no sé, bueno, también creo que Felipe no entra, ¿no? Pero nosotros tres, José Luis, Julieta y quien les habla, Dios mediante vamos a completar las 360 cuotas para al final recibir una pensión de miseria. Una pensión que nos las van a entregar cuando tengamos posiblemente 60 años, empiecen a atacar todavía mucho más fuerte las enfermedades propias de esa etapa de la vida, para que esos 3 pesos, esos 3 chelitos que nos van a dar,
tener que gastarlo y buscar más en medicamentos. Eso es así, porque al final no le dará ni para los medicamentos. Entonces, esa parte de la ley hay que modificarla. Y en ese sentido, nosotros estamos de acuerdo con lo planteado por, decían los sindicalistas, Pepe Abreu, de que esos fondos pudieran ser devueltos, porque también a las personas, porque también hay otra situación, y es que ahí hay personas que están cotizando que nunca van a lograr las 300 cuotas, y eso entonces es otro problema. Nunca van a alcanzar las 360 cuotas por un tema de tiempo, de edad, porque empezaron a trabajar, a cotizar ya con una edad avanzada. Entonces, esas personas no tendrán derecho a tener esa pensión, pero mientras tanto están cotizando. Entonces, esos son de los puntos que hay que modificar y que hay que legislar para que real y efectivamente sea a favor del cotizante. No es posible que usted que está cotizando mensualmente, que hay un dinero que se le descuenta de manera automática. Si usted está trabajando, eso no es opcional. Es decir, si usted está en una nómina, eso es automático. El empleador tiene el deber de descontarle a usted esa cuota que le corresponde para su fondo de pensiones. Entonces, al final de cuentas, ¿quién disfruta ese dinero? Al final de la jornada, ¿quién es que disfruta, quién es que usufructúa ese dinero producto de su trabajo, producto de todos los años que usted bajo sacrificios cotizó? Porque yo le voy a decir a usted algo también. Para personas que de por sí ya tienen un salario bastante deprimido, un salario pequeño, que no tienen grandes salarios, esa cuota que de manera obligatoria y automática se le descuenta de su nómina, representa un gran sacrificio para una gran mayoría de los dominicanos. Un gran sacrificio mensual. Entonces, al final, ¿quién disfruta de ese dinero? Porque o usted tiene que, en el mejor de los casos, pensionarse con una pensión de miseria, o sencillamente usted nunca va a lograr esa pensión porque entró tarde al sistema. Entonces, ¿qué prevé la ley en ese sentido? Ahora que estamos frente a esa reforma, los legisladores tienen que velar por los derechos y la protección de los ciudadanos, que al final de cuentas es el espíritu de la ley. Y tienen que ver todos esos detalles de la ley para que real y efectivamente protejan y beneficien al dominicano, que al final ya en el ocaso de su vida, cuando ya no pueda seguir trabajando, pueda por lo menos retirarse dignamente. Ahora bien, aquellos que no van nunca a lograr las 360 cuotas, aquellos que de por sí ya salieron del sistema porque decidieron irse del país, porque ya se han desvinculado con el sistema, hay que devolverle su dinero. Hay que devolverle su dinero porque es su dinero. Y si bien es cierto que lo que plantea el CONEP en el día de hoy sobre el tema de los fondos, que dicen que los fondos nunca pueden verse como fondos de emergencia, es decir, ellos quieren decir en ese sentido, bueno, que si usted hoy tiene una emergencia, usted no puede ir a sacar el fondo porque usted tenga una emergencia o porque hay una emergencia colectiva, porque entonces se desvirtuaría el sentido de la ley de los fondos. Bueno, eso no deja de tener razón, pero también en este momento donde se está discutiendo la reforma de esa ley, a mí me luce muy preocupante esas declaraciones de la cúpula empresarial. Me llama preocupación porque todos ustedes saben que son los dueños de los grandes capitales del país, los dueños de las AFP.
son los dueños de las grandes capitales los que al final de cuentas tienen todos los beneficios. ¿Y por qué yo digo que tienen todos los beneficios? Bueno, porque con los ahorros del humilde, con los ahorros del trabajador, es que ellos pueden pues tener salarios de lujo, tener una vida holgada, porque eso representa beneficios. Administrar los fondos de pensiones, ser dueño de una AFP, representa un beneficio. Y de alguna manera, entonces son los hijos de Machepa los que están garantizando el estilo de vida de príncipe de los dueños del negocio, de los dueños de la AFP. Entonces, eso realmente es injusto. Eso es injusto y eso los legisladores están ahora en el deber de no plegarse a los intereses de los ricos, de los dueños de las AFP y de los grandes capitales de este país. Tienen que enderezar los entuertos que tiene esa ley. Tienen que rectificar los errores que tiene esa ley y poner esa ley al servicio de los ciudadanos, al servicio del dominicano de a pie, que es el que está ahorrando. Y si en un momento determinado esos ahorrantes, por las razones que ya habíamos dicho, no pueden continuar, ya no están cotizando, o sencillamente no van a poder completar esa cuota, en la ley tiene que estar establecido algún mecanismo para que esos trabajadores cotizantes puedan tener acceso a sus ahorros, porque al final de cuenta, al final de la jornada, son sus ahorros, son sus años de trabajo que hasta el momento no pueden disfrutar ni han podido disfrutar, y que de acuerdo a cómo está hecha esa ley, tampoco disfrutarán. Llévatelo, Cundo.